Buenos días a todos de nuevo. Empiezo por transmitirle mi agradecimiento al doctor Martínez y a la doctora Zubieta por darme la oportunidad de participar en esta mesa redonda y por haberme dado además la oportunidad de, por primera vez en mi vida, encontrarme en un foro de nutricionistas. Es la primera vez que hablo para nutricionistas. Espero estar a la altura de lo que ustedes se merecen. Yo les voy a hablar no solo, como reza el título que tienen en su programa, de nutrición e hipertensión. Generalmente cuando se habla de nutrición e hipertensión se habla del papel que la nutrición tiene, en particular un componente de la nutrición, la sal de sodio, en el desarrollo de hipertensión. Yo les voy a hablar a ustedes de qué importancia tiene la nutrición en el origen, el desarrollo, por supuesto, y las consecuencias de la hipertensión. Porque muchas veces se obvia el origen y se obvian las consecuencias, y probablemente ahí es donde está el nudo gordiano de la cuestión del componente nutricional de la hipertensión arterial. Les voy a poner un caso clínico muy elemental, que me va a servir un poco de excusa para llegar al final a la conclusión a la que quiero llegar. El caso clínico es de un varón de 44 años, es muy representativo. Es una persona con estudios superiores, es aparejador, lleva una vida muy activa. Él, preguntado a tal fin, dice que lleva una dieta normal, sin excesos y sin defectos, diría él, y vive en el medio urbano. Interrogado reconoce que su padre es hipertenso, en tratamiento. Él no tiene ninguna manifestación clínica que al médico le suene a que tiene enfermedad cardiovascular previa al día de la consulta, y cuando el médico le pregunta por síntomas o manifestaciones relacionadas con la hipertensión, dice que no tiene nada que permita pensar que era hipertenso. La hipertensión, de hecho, se ha descubierto casualmente en un examen rutinario de salud. Eso es muy típico. La hipertensión es silente. Cuando la hipertensión la descubrimos hemos llegado tarde. No es fumador, aunque dice que tiene vida activa, llama vida activa que se mueve mucho, pero no hace ejercicio físico regular. Y desde el punto de vista de la exploración llama la atención pues que tiene un índice de masa corporal para su edad envidiable, un perímetro abdominal envidiable para su edad, tiene la presión arterial elevada, por encima de 139/89, ya hablamos de hipertensión arterial los médicos, como ven está francamente elevada, y el resto de la exploración física no arroja ningún dato de interés. Cuando se le hacen pruebas al paciente, pues la analítica y la radiología son normales, no tiene alteraciones metabólicas, colesterol, glucosa, ácidos úricos son normales, no tiene alteraciones renales, etcétera, etcétera. Lo único que destaca en las pruebas que se le hacen al paciente, muchas gracias, lo único que se destaca en las pruebas que se le hacen al paciente es que en el estudio del corazón que se le efectúa, destaca algo muy propio de los pacientes hipertensos, un ventrículo izquierdo más grueso de lo normal, lo que los médicos llamamos hipertrofia del ventrículo izquierdo. El resto de los exámenes que se le hacen al paciente no permiten encontrar ninguna enfermedad a la que achacar la hipertensión. Este es un ejemplo típico de paciente hipertenso con afectación cardíaca por su hipertensión y sin nada más. Esto es muy frecuente. De estos hay en nuestro país millones de personas. Bueno, pues para esta persona la nutrición es importante, no solo para entender, no solo para tratarlo, sino para entender por qué es hipertenso. Y yo voy a intentar hacer con ustedes un viaje intelectual para que vean cómo la nutrición es importante para el hipertenso desde antes de nacer. ¿De acuerdo? O sea, la hipertensión es importante para el hipertenso antes de nacer. Lo es durante su vida y lo va a ser hasta el final de su vida. La nutrición y la vida van juntas. ¿De acuerdo? Para justificar lo que les acabo de decir, voy a recorrer con ustedes de manera muy superficial, porque ustedes no son expertos en ello, el proceso de la hipertensión arterial desde antes de nacer hasta morir. No es hipertenso el que quiere, se lo digo yo ya, sino el que puede. O sea, yo no me puedo hacer hipertenso porque me dé la gana. Yo soy desgraciadamente hipertenso porque estaba escrito ya en mi genoma que yo iba a ser hipertenso algún día. Por eso, en el proceso hipertensivo se reconoce una primera fase que es de la puesta en marcha, de la inducción de la futura hipertensión. Y en esa puesta en marcha concurren factores genéticos, factores estacionales e incluso factores ambientales. Y cuando hablo de ambientales me estoy refiriendo al medio ambiente. No es lo mismo el medio ambiente de vivir en Bilbao que el medio ambiente de vivir en un pueblecito de la serranía de Ronda. Lo que quiero centrar ahora la atención, porque desde el punto de vista nutricional es donde más se puede hacer, es en los factores gestacionales. La madre tiene que ver con la hipertensión futura de su hijo. Sí, miren ustedes, esos tres grandes tipos de factores genéticos, gestacionales y nutricionales
se pueden desglosar de manera más específica en esta especie de estrella de David que les da a ustedes a entender que factores de los genes, del medio ambiente o de la gestación, interactuando entre sí, conducen a la puesta en marcha del proceso hipertensivo. Yo quiero destacar algo que normalmente no se destaca, y es esto. La nutrición está presente en la vida del hipertenso desde antes de nacer. La nutrición de la madre es importante para el futuro hipertenso. Tan así es esto que un autor inglés, hace ya 2 décadas, acuñó una hipótesis, la llamada hipótesis que lleva su nombre, la hipótesis de Barker, según la cual la enfermedad cardiovascular en general y en particular la hipertensión arterial reconocen su origen intraútero, en la etapa fetal de la vida, y lo reconocen en función de cuál haya sido el grado de crecimiento fetal intraútero. La teoría lo que dice es que los factores que durante el embarazo afectan al crecimiento fetal tienen un impacto ineludible sobre la futura salud cardiovascular de ese feto. En particular, lo que dice esta teoría es que los factores relacionados con la nutrición de la madre y con la propia, llamémoslo así, nutrición del feto, que modifican desfavorablemente el crecimiento fetal, uno de los impactos, insisto, ineludibles que van a tener a posteriori va a ser devenir en un enfermo cardiovascular. En particular, la teoría propiciada en Inglaterra y generalmente ya bastante asumida, es lo que se llama la teoría de la programación fetal de la enfermedad futura, algo que está muy de moda ahora, dice que alteraciones en la nutrición de la madre durante la gestación que comporten un deterioro, un compromiso del adecuado crecimiento del feto intraútero, devienen en el futuro en hipertensión arterial. No les voy a cansar a ustedes con qué elementos de la nutrición de la madre, porque hay muchas hipótesis, muchas evidencias insuficientemente probadas, no les voy a decir qué elementos de la nutrición de la madre son aquellos que pueden impactar desfavorablemente sobre el crecimiento fetal y a la postre devenir en hipertensión. Pero sí quiero remarcar uno en el que hay bastante acuerdo, y es el del calcio. Un aporte insuficiente de calcio durante el embarazo, en la gestante, se ha demostrado de manera bastante fehaciente, lean lo que está subrayado, en el desarrollo futuro de hipertensión. En concreto se ha demostrado lo siguiente: un insuficiente aporte de calcio durante la gestación se asocia a recién nacidos de bajo peso, y eso en estudios longitudinales de varias décadas de observación efectuados sobre todo en Gran Bretaña, insisto, se ha comprobado que se asocia a elevada prevalencia de hipertensión, sin que otros factores confundentes pudieran explicar esa elevada prevalencia de hipertensión. En Gran Bretaña, en ciertas consultas ahora, en los centros de salud, hay un papelito, hay como un cartoncito que dice bajo calcio de la madre embarazada, bajo peso del feto al nacer, alta presión arterial de ese individuo en el futuro. Por eso en Gran Bretaña ahora se preconiza el incremento en los aportes de calcio de las madres que forman parte de una familia en la que hay antecedentes de hipertensión, ¿me entiende? Si una madre es una miembro de una familia en la que hay antecedentes de hipertensión, componente genético, si esa madre vive en un ambiente además con elementos del mismo que se sabe que se asocian a hipertensión, es una madre que haría muy bien, desde el punto de vista de la prevención futura del riesgo de hipertensión de su hijo, en incrementar adecuadamente el aporte de calcio. Bueno, pues no sé los que aquí tienen experiencia, pero yo estoy convencido de que no hay ninguna consulta de obstetricia y ginecología en nuestro país en la que se preconice el incremento en el aporte de calcio en personas con antecedentes familiares de hipertensión con vistas a prevenir la futura hipertensión del hijo. Esa es una medida dietética que puede ser de interés. Seguimos adelante. Ha nacido ese niño es adolescente, ese niño es joven, y lo que intraútero se inició sigue su curso. Estos 3 tipos de factores, como el gestacional que les he mencionado ahora, lo que hacen es alterar los mecanismos de que dispone nuestro organismo para que la presión arterial tenga los niveles que tiene que tener. O sea, lo que se pone en marcha intraútero, a lo que conduce es a la segunda fase del proceso hipertensivo,
a la alteración de los mecanismos que regulan la presión arterial normal. ¿Qué alteraciones sabemos que contribuyen a que la presión arterial sistólica sea mayor de 139? ¿Qué mecanismos sabemos hoy en día que contribuyen a que la presión arterial diastólica sea mayor de 89? Pues desde un punto de vista de la simplificación, tres grandes tipos de factores. Mecanismos que tienen que ver con las sustancias, con la actividad nerviosa y con las sustancias que se producen en nuestro organismo para regular la presión arterial, los llamados mecanismos neuromorales. Mecanismos intrínsecamente vasculares, los que están en la propia pared de las arterias. Y por último, los más importantes seguramente, los mecanismos renales. No hay hipertensión, que me corrija mi compañera nefróloga, si el riñón no lo permite. O sea, todo esto que se ha puesto en marcha aquí, ya desde intraútero, necesita la complicidad del riñón para devenir el día de mañana en hipertensión arterial. Analicemos esto un poquito con más detalle como hemos hecho antes. Esos tres grandes tipos de factores se podrían esquemáticamente llevar a esta nueva estrella de David. O sea, esos tres grandes tipos de factores, hay muchos más, esos tres grandes tipos de mecanismos, perdón, hay muchos más, pero los más importantes son estos. Lo que pretendo darles a entender con esta estrella es que todos se combinan entre sí, que actúan sinérgicamente para hacer que la presión arterial definitivamente se eleve por encima de los límites. De esos factores, como he adelantado ya, hay uno que es muy importante y que tiene que ver con la charla de hoy. Les decía yo, sin la complicidad del riñón no hay hipertensión. ¿De qué manera el riñón facilita que un individuo que desde el nacimiento está generando hipertensión acabe siendo hipertenso? Pues manejando inadecuadamente el sodio. Ustedes saben lo que es este cation, no se lo voy a explicar, probablemente lo saben mejor que yo. Y ustedes saben que uno de los requerimientos de la homeostasis, de la normalidad de nuestra fisiología, es que el sodio que ingerimos lo excrete nuestro riñón. El riñón es el grifo que se abre o se cierra para excretar más o menos sodio, de tal manera que lo que comemos lo excretamos, lo que ingerimos lo excretamos. Si excretamos menos de lo que ingerimos, el exceso que se acumula en nuestro organismo da lugar a diversas consecuencias, y una de ellas es a poner en marcha el aumento de la presión arterial. Por lo tanto, el riñón tiene la clave. No hay duda de ello, hay muchos estudios que lo demuestran. Hay muchos estudios que han demostrado que se puede demostrar, que se puede observar una asociación significativa entre la cantidad de sal de la dieta de determinadas comunidades y la prevalencia de hipertensión en esas comunidades. Por ejemplo, del estudio Intersal, que es uno de los estudios más clásicos en el mundo de la relación sal-hipertensión, he extraído esta gráfica en la que pueden ustedes ver que a más sodio se excreta. La mejor manera de saber el sodio que come una persona no es lo que él te dice, sino medir el sodio que excreta. ¿Come usted con poca o con mucha sal? No, yo poca, doctor. Uno le mide la excreción de sodio y resulta que está aquí, está mintiendo. La mejor manera de saber el sodio que una persona come es medirle el sodio que excreta en la orina. Medir el sodio en la orina. Bueno, pues las personas que excretan más sodio porque están comiendo más sodio son las personas que tienen la presión arterial más alta. Eso se ha comprobado en muchas comunidades. En Estados Unidos, en Japón, en Europa, en muchos sitios. Pero ustedes se dan cuenta de una cosa de esa gráfica. Ustedes ven qué gran dispersión hay. Está claro que estos individuos de aquí no son igual que estos individuos que siguen fielmente la ley de que a más sodio ingerido, más presión arterial. La relación entre comer mucha sal de sodio y tener la presión más alta es una relación real, pero que tiene que ser matizada. Y es importante que ustedes sepan esto, porque el riñón es el que establece el matiz. ¿Cuál es el mecanismo principal por el que el riñón, lo van a entender enseguida, no se asusten, elimina la sal que comemos? Pues el riñón lo que hace es abrir el grifo, que los médicos, los nefrólogos llaman glomérulo, y además de abrir el grifo, dejar que lo que el grifo está excretando, lo que el grifo está eliminando, llegue a la orina. No tomarlo, no recuperarlo. El grifo es el glomérulo. El recuperador es el túbulo renal. Bueno, no voy a hablar de ello. Un riñón normal, si hemos comido 100, se las va a arreglar para que el grifo, glomérulo, se abra para eliminar 100, se las va a arreglar para que los túbulos, los recuperadores, no recuperen más allá de lo que se requiere para que se eliminen 100. ¿Entendido?
¿Cuál es el factor que hace que el grifo, el glomérulo se abra, que los túbulos estén adecuadamente cerrados para evitar una recuperación excesiva? Esto que pone aquí, la presión arterial. La presión arterial con la que la sangre entra en el riñón, la presión con la que la sangre perfunde el riñón, es el principal determinante de la cantidad de sodio que va a eliminar finalmente el riñón. En una persona normal, esta es la relación normal entre la presión arterial y la cantidad de sodio que se excreta. Esta curva que ven en verde, que dice que a una presión arterial media de 100, el riñón excreta en condiciones de dieta normal 100 milimoles de sodio al día, es lo que se llama la curva de presión natriuresis. Este es un individuo sano. Ustedes, por ejemplo, estoy convencido de que todos ustedes tienen la curva verde. A ustedes con 100 de presión arterial media les basta para que su riñón elimine los 100 milimoles de sodio que se han comido al día. Salvo si van al McDonald's. ¿Cuál es el problema del hipertenso? ¿Alguien deduce lo que le pasa al hipertenso? El hipertenso tiene un riñón perezoso. El hipertenso necesita, si queremos que elimine 100 milimoles de sodio, más presión arterial. El riñón es como un terrorista que impone el impuesto terrorista al resto del organismo. Le dice al resto del organismo, si quieres que elimine 100, necesito más presión. El resto del organismo paga el precio del riñón vago. Fíjense, la curva de presión natriuresis en los hipertensos está desplazada a la derecha. Para eliminar los mismos 100 milimoles, hay hipertensos que necesitan una presión arterial media de 140 y otros incluso de 170 a 180, o sea, muy alta, en situaciones extremas. Y ustedes me dirán, ¿y por qué ha puesto dos curvas de hipertensos? ¿Por qué hay hipertensos amarillos y por qué hay hipertensos rojos? Porque hay personas que son más sensibles al efecto presor de la sal que otras. Hay personas cuyo riñón es más perezoso que otros. Eso explica la dispersión de los puntos de la curva anterior. Hay personas a las que los médicos llamamos hipertensos resistentes a la sal, en el sentido relativo. O sea, su riñón, para excretar lo que tiene que excretar por compromiso, le pide al organismo que aumente un poco la presión arterial. No mucho. Esos son los hipertensos resistentes a la sal. Sin embargo, hay otros individuos cuyo riñón es tan perezoso que solo elimina los 100 milimoles si la sal aumenta tremendamente. Esos son los hipertensos que llamamos sensibles a la sal. ¿Entienden? Lo difícil en la práctica clínica es identificar a unos y a otros, porque eso exige hacer una prueba, como Dios manda, ingresando al paciente para controlar lo que ingiere y lo que excreta, etcétera, etcétera. No es fácil, pero los médicos sospechamos enseguida quién puede ser hipertenso sensible a la sal y quién puede ser resistente. Lo más probable para que un hipertenso sea sensible a la sal es el caso del hipertenso con obesidad, es el caso del hipertenso con síndrome metabólico y fuera de nuestros ámbitos, aunque ya por inmigración también en nuestros ámbitos, los hipertensos de raza negra. Pero si uno ve a una persona con obesidad, sobrepeso, más que sobrepeso, obesidad, vamos a hablar con propiedad, con obesidad, o sobre todo personas con lo que hoy en día se llama síndrome metabólico, tiene una gran probabilidad de asumir que es un hipertenso sensible a la sal. No es que el no obeso o el no síndrome metabólico o el blanco caucasiano no sean sensibles a la sal, pero la probabilidad es el menor, ¿entienden? O sea que el riñón es el que tiene la clave. No está muy claro cuál es el intríngulis molecular por el que un riñón es vago y determina que el organismo tenga que tener la presión alta para poder excretar sal normal. No está claro. Pero sí que probablemente sabemos que eso se inicia intraútero, o por alteraciones genéticas todavía no bien identificadas, hay mucho debate al respecto, o por lo que les he dicho antes, un trastorno del desarrollo, del crecimiento del feto, en parte debido, por ejemplo, a una inadecuada nutrición materna. Lo que le pasa a ese individuo, a ese feto, es que tiene de manera generalizada problemas para metabolizar bien los sustratos metabólicos, pues porque tiene una placenta que no le provee suficientemente de sustratos nutritivos, o no le provee de oxígeno. En cualquier caso, a distintos niveles del organismo acontecen problemas, y en el riñón acontecen problemas, como por ejemplo que dentro del riñón se activan el sistema nervioso simpático y lo que los médicos llamamos el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Dentro del riñón se activan mecanismos porque el riñón está sufriendo falta de oxígeno, falta de nutrientes. Pero esos mecanismos nerviosos o humorales tienen un gran impacto, desgraciadamente, y es que hacen que los túbulos sean más ávidos para recuperar el sodio que ha pasado a través del grifo, ¿se acuerdan? Y que incluso, fíjense ustedes, haya menos grifos. El riñón de una persona de estas tiene menos grifos, menos glomérulos, y además los túbulos que hay detrás
son más ávidos de lo normal por recuperar el sodio que ha pasado a través del grifo, a través del glomérulo. La conclusión final de ello es que son individuos que eliminan poco sodio a través del grifo y que además tienden a recuperarlo después del grifo en los túbulos. Son personas necesariamente expuestas a que su riñón sea vago para eliminar sal y el riñón le exija al resto del organismo aumentar la presión. ¿Se entiende? ¿Qué deducen ustedes que les vendría bien a estas personas? Si para eliminar 100 milimoles de sodio que han ingerido necesitan hacerle pagar al organismo el precio de la hipertensión, estas son las personas en las que la reducción de sal es mandatoria. ¿Por qué? Porque si necesitan eliminar 60, no le van a hacer pagar gran precio al organismo. Para 60 ya les basta con la presión normalilla que tengan, ¿entienden? Por eso, la restricción de sal es el núcleo principal del enfoque nutricional y dietético del paciente hipertenso. Hay que reducir el consumo de sal, de sodio de los pacientes hipertensos. Hay muchos estudios que lo han demostrado. Para mí, el más importante es el estudio hecho en los Estados Unidos, el DOPS, hace unos años, en el que se demuestra cómo las cifras de presión arterial en los hipertensos descienden de manera dosis dependiente con la reducción de la sal. A más les reduzcan ustedes la sal al paciente hipertenso, más le va a bajar la presión arterial. ¿Y quiénes se van a beneficiar más de eso? Los sensibles a la sal. En esos el efecto va a ser tremendamente beneficioso, muy rentable. La relación coste-beneficio en esos va a ser especialmente alta. En una persona hipertensa con obesidad, con síndrome metabólico de raza negra, la restricción de sal es la más eficaz de las medidas terapéuticas, más incluso casi que los fármacos. En las demás también, pero en esas por definición. Avancemos en el proceso hipertensivo. El riñón ya ha puesto en marcha la respuesta del organismo para que la presión arterial se eleve. Es un riñón que le ha exigido al organismo que la presión arterial se eleve. Y ustedes me dirán, ¿y cómo le hace eso el organismo? ¿Cómo el organismo le responde al riñón aumentando la presión arterial? Pues modificando los dos componentes hemodinámicos de los que depende la presión arterial. Supongo que ustedes han oído hablar del gasto cardíaco y las resistencias periféricas, ¿me equivoco? O sea, la presión arterial, desde un punto de vista matemático, se puede considerar como el producto del gasto cardíaco, el volumen de sangre que inyecta el corazón, por ejemplo, en un minuto, y de las resistencias periféricas, o sea, los cerrados o abiertos, que están las arterias, sobre todo las arterias chiquititas. ¿De qué manera el riñón que es vago hace que el organismo acabe siendo hipertenso? Pues lo primero que hace un riñón vago, si no restringimos el consumo de sal, es, hasta que la presión esté elevada, va reteniendo sal. Dice, yo os voy a eliminar solo 70. Si comes 100, individuo, 30 se te van a quedar dentro. Y si se queda sal dentro del organismo, ¿qué se queda detrás de la sal arrastrada? Agua. La retención de sodio comporta retención de líquidos. Y ese líquido en algún sitio se tiene que mover. ¿Y cuál es el primer sitio al que se va el líquido que retiene el riñón en exceso? Los vasos sanguíneos. Hay más caudal de sangre circulante. Si el corazón es normal, le llega más caudal de sangre, e inyecta más caudal de sangre al sistema arterial. Aumenta el gasto cardíaco. ¿Me entienden ustedes? ¿Ah? Bueno, pues no se extrañen pues que en la evolución a lo largo de la vida del gasto cardíaco, en un hipertenso pase esto. Desde muy prontito, el hipertenso, por aquello que el riñón le está reteniendo líquidos, aumenta el gasto cardíaco. Coincidiendo con que aumenta el gasto cardíaco, ¿qué componente de la presión arterial va a aumentar porque está muy determinado por el gasto cardíaco? Pues la presión arterial sistólica. Inicialmente, eso es lo que suponemos los médicos que pasa. Pero a la mayoría de los hipertensos los descubrimos o los detectamos aquí, en la treintena, cuarentena de la vida, y ahí el gasto cardíaco está normal. Claro, ya está normal el gasto cardíaco porque el riñón ya ha conseguido lo que quería, que el organismo esté hipertenso para funcionar bien y eliminar lo que tiene que eliminar. Pero en el intermedio, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado esto otro, que las resistencias periféricas se han aumentado. ¿Y por qué aumentan las resistencias periféricas en un hipertenso? Porque a los tejidos está llegando más volumen de sangre que tiene que llegar. Y en el organismo, aunque parezca mentira, está todo tan ajustado que no hay despilfarro posible. ¿Y qué hacen los tejidos, los órganos a los que está llegando más sangre de la que tiene que llegar? Cerrar la tubería. Cierran la tubería. Cierran las arterias y arteriolas que están inmediatamente antes de los capilares donde se producen intercambio de oxígeno y nutrientes. Y ese cerrar, ¿qué comporta? Esto que ven ustedes aquí, aumentar las resistencias periféricas.
Y si aumentan las resistencias periféricas, ¿qué segundo componente de la presión arterial del que depende de las mismas aumenta? La presión arterial diastólica. Por eso, nosotros vemos a los pacientes aquí, y generalmente son individuos que de los dos componentes hemodinámicos de la presión arterial, el que tiene debajo las resistencias periféricas. ¿Quién puso en marcha todo? El gasto cardíaco, el riñón. ¿Quién acaba cuajando en hipertensión? Las arterias, las resistencias periféricas. ¿Y de qué manera lo hacen? Muy brevemente, solamente es para justificar lo que viene después. ¿Cómo es eso, doctor Díaz, de que las arterias se cierran para evitar que llegue un exceso, un despilfarro volumen? Pues porque las arterias tienen la capacidad de estar más abiertas o más cerradas. ¿Quién les da a las arterias la capacidad de abrirse más o menos? Una sustancia sobre todo, una sustancia de gran moda, de gran fama en medicina y en biología en los últimos años, el óxido nítrico. ¿Qué les pasa a las arterias de los pacientes hipertensos? Pues que producen menos óxido nítrico del debido, y como el óxido nítrico es un abridor, un vasodilatador, al haber menos óxido nítrico, las arterias se cierran. Dicen ustedes, o sea que las arterias hacen eso de manera activa, de manera participativa. Eso es lo que quisieran ellas muchas veces. El problema del paciente hipertenso, del niño hipertenso que va a ser hipertenso de mañana, es que no solo tiene un riñón vago, sino que además tiene unas arterias que no producen adecuadas cantidades de óxido nítrico. Son arterias proclives a cerrarse, pues, porque les falta ese mecanismo vasodilatador. Y eso les pasa porque se producen fallos en los distintos pasos de la cascada metabólica que conduce a la producción de óxido nítrico, o porque el óxido nítrico que producen no llega a su destino final, que son las células musculares de las propias arterias, para relajarlas. Y esto es muy importante que lo sepan ustedes, porque otra cosa que le pasa al paciente hipertenso es que el paciente hipertenso no solo es un paciente con un riñón vago, con unas arterias poco eficaces produciendo óxido nítrico, sino que es un paciente expuesto a unas moléculas que son como pirañas, las especies reactivas del oxígeno, los oxidantes, las moléculas derivadas del oxígeno que oxidan. Bueno, en el paciente hipertenso es muy importante que sepan ustedes que los mecanismos que producen moléculas oxidantes están disparados y los que eliminan moléculas oxidantes están deprimidos. En el paciente hipertenso existe un estado de lo que llamamos los médicos estrés oxidativo, que significa que hay un exceso de moléculas oxidantes. ¿Y saben una de las cosas que hacen las moléculas oxidantes? Destruir el óxido nítrico. Tienen una afinidad especial por el óxido nítrico, lo destruyen. Tenemos pues que si la célula endotelial produce óxido nítrico per se y cuando el óxido nítrico difunde a través de ellas y sale al exterior para llegar a las células musculares arteriales y relajarlas, además en el camino se encuentra con estas pirañas que lo destruyen, el resultado final es que a la célula muscular lisa le llega poco óxido nítrico y esa célula muscular lisa está menos relajada de lo normal, está más contraída de lo normal, el sistema arterial está cerrado, las resistencias periféricas altas, la presión diastólica elevada. ¿Se entiende? ¿Esto por qué es importante? Igual que era importante saber el riñón para entender por qué hay que restringir la sal del paciente hipertenso, esto es importante para entender por qué ciertas medidas dietéticas en el paciente hipertenso tienen mucha razón de ser. Miren, hay medidas dietéticas cuyo objetivo es mejorar la disponibilidad de óxido nítrico. Por ejemplo, aquellas que consisten, como se ha demostrado en los últimos años, en incrementar el contenido de ácidos grasos omega 3 en la dieta. ¿Por qué? Porque estos ácidos grasos son fuente de inducción de producción de óxido nítrico por la célula endotelial. Es por eso que en la dieta del paciente hipertenso, luego lo verán, los alimentos ricos en esos ácidos grasos están especialmente preconizados. Por esa razón, bueno, nutrición basada en el conocimiento, porque conocemos que son fuente de óxido nítrico que le hace falta al paciente. Como también son fuente de ácido nítrico ciertos flavonoides, como por ejemplo los que están contenidos en el cacao y en el vino. Por eso, en la dieta del paciente hipertenso se contempla con medida la prescripción de cacao y de vino. O sea, esos 5 alimentos tienen como objetivo incrementar la disponibilidad de óxido nítrico. Pero de nada nos bastaría eso si las pirañas siguen destruyendo el óxido nítrico. Luego, al hipertenso hay que modificarle la dieta para que produzca menos especies reactivas del oxígeno de las que producen. Y en ese sentido se ha demostrado que los compuestos ricos en potasio son o favorecen la menor producción de especies reactivas del oxígeno. De ahí que en el hipertenso sea obligado la prescripción de frutas, verduras e incluso de ese fruto seco a las nueces. Y en el hipertenso, aunque esto lo pongo entre paréntesis porque está menos claro,
también se ha prescrito, sobre todo en el hipertenso ya mayor, no digo en el gestante, en el hipertenso mayor, se ha prescrito la suplementación de sales de calcio y magnesio, de ahí lo de que deben tomar más leche los hipertensos de lo normal, desde la perspectiva de que quizá eso también logre deprimir o aminorar los mecanismos que están produciendo especies reactivas del oxígeno, las pirañas que destruyen los beneficios. ¿Entienden? Pero bueno, lo que a mí me interesaba llegar a esta parte de la historia para que ustedes sepan por qué les decimos a los hipertensos frutas y verduras, por qué que consuman aceites, esos pescados y esos aceites de pescado, por qué lo de los frutos secos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la lógica. La lógica es favorecer la dilatación de las arterias, la apertura de las arterias, para que las resistencias periféricas caigan, para que caiga uno de los dos componentes de la presión. Bueno, el hipertenso ya es hipertenso, ya tiene 162,59 de presión arterial. ¿Ok? ¿Cuál es el problema del hipertenso? O sea, la hipertensión es mala solo por cifras, por una cuestión de cifras, por una cuestión estética, por una cuestión numérica. No. Es malo ser hipertenso porque con esas cifras el cerebro, el corazón, el propio riñón y las arterias sufren. Es lo que se llama el daño de órganos diana de la hipertensión. El problema de ser hipertenso es que uno está expuesto a desarrollar una enfermedad cerebral crónica que conduce al deterioro cognitivo y a la demencia propia de la hipertensión y que es conocida hoy en día con el nombre de encefalopatía subcortical. El ser hipertenso significa estar expuesto a tener un corazón más grande de lo normal, acuérdense del caso clínico, pero que funciona peor de lo normal y por lo tanto es un corazón que con más facilidad que otros va a hacer insuficiencia cardíaca, arritmias, etcétera, es lo que se llama cardiopatía hipertensiva. El tener hipertensión arterial expone a una de las primeras causas de enfermedad renal crónica hoy en nuestro día, que es la enfermedad renal llamada nefroangiosclerosis, y, por supuesto, el ser hipertenso facilita el desarrollo de la enfermedad de nuestra civilización, la aterosclerosis. Por eso es malo ser hipertenso. Y ustedes me dirán, bueno, pues si evitamos que el paciente sea hipertenso, nos evitaremos esto. Pero muchas veces, acuérdense del caso de nuestro paciente, llegamos cuando el paciente es hipertenso y ya tiene afectación de órgano diana. ¿Tiene algo que ver en ese momento la dieta? Dirán ustedes, sí, para bajar la presión arterial. Pero incluso puede ser importante la dieta del paciente hipertenso para aminorar el daño de órgano diana independientemente de la presión arterial. La respuesta es sí. Les pongo un ejemplo muy concreto, el de nuestro paciente. La cardiopatía hipertensiva se beneficia de medidas dietéticas. Una en concreto, la restricción de sal. O sea, restringir la sal es importante en el hipertenso no solo para bajar la presión arterial, sino para evitar el daño de la presión arterial sobre los órganos diana. Por ejemplo, el corazón. Miren esta diapositiva, en la que se pone en manifiesto cómo es un estudio hecho en distintos sitios del mundo. Aquellos sitios del mundo donde se consume más sal son los sitios del mundo donde los hipertensos tienen los ventrículos más grandes. A más consumo de sal, más grande es el ventrículo. Y esta relación, esta asociación, me apresuro a decírselo ya, es independiente de que la presión sea mayor o menor. Porque alguien diría, claro, a más sal, más presión, más daño sobre el corazón. No. Hay hipertensos en los que el impacto de la presión arterial sobre el corazón depende de la sal que consumen y ese impacto es independiente de que la presión sea de 170-100 o de 152-92. ¿Entienden? Luego, el exceso de sal no solo propicia que un riñón vago ponga en marcha la presión arterial, sino que la presión arterial elevada le haga pagar un gran precio al corazón. Más aún, esto es espectacular. El problema del hipertenso no es que tenga un corazón grande, porque Indurain también tiene un corazón grande. El ventrículo izquierdo de Indurain es más grande del normal, o por lo menos lo fue. Usain Bolt tiene un ventrículo izquierdo más grande de lo normal. Michael Phelps tiene un ventrículo izquierdo más grande de lo normal. A mí no me importaría tener el ventrículo de Michael Phelps. El problema es que yo, como hipertenso, tengo un ventrículo grande, pero además anormal. Por ejemplo, grande pero fibrosado. El ventrículo izquierdo de Usain Bolt es todo músculo. El ventrículo izquierdo grande del hipertenso es un ventrículo en el que parte es músculo y parte es tejido fibroso. Bueno, pues ¿saben ustedes lo que hace la sal en los pacientes hipertensos? Propiciar que se fibrose el ventrículo izquierdo. Simplemente a título demostrativo. Miren ustedes, cuando cogemos una rata normal, este es el ventrículo izquierdo de una rata normal. En rojo ven el tejido fibroso. A esa rata normal le damos una dieta alta en sal durante varias semanas. ¿Aumenta la presión arterial? Claro, 26 milímetros. Y aumenta un 13% la cantidad de tejido fibroso que tiene el ventrículo izquierdo. Si eso se lo hacen a una rata hipertensa, fíjense las cifras. La presión arterial aumenta igual, 29 milímetros, prácticamente lo mismo. Pero sin embargo, se multiplica por 4
el incremento de tejido fibroso que acontece en ese ventrículo izquierdo. La sal fibrosa en mi ventrículo, lo convierte en una cicatriz, y esa cicatriz funciona mal, tiene una actividad eléctrica normal. Bueno, eso es independiente de la presión arterial y eso tiene que ver con la activación dentro del ventrículo de mecanismos no presor dependientes, sobre todo humorales. Esto es importante para que lo sepan ustedes. Pero claro, ¿saben ustedes qué es lo importante? Estoy acabando ya. ¿Saben ustedes qué es lo importante de esto? Que claro, si la sal es mala porque facilita la elevación de la presión arterial, si la sal es mala porque hace que en un hipertenso el corazón sea normal, la sal es mala al final desde el punto de vista del riesgo que tiene ese hipertenso de tener un problema cardíaco serio. Por eso es muy importante que sepan ustedes que el proceso hipertensivo acaba aquí. El proceso hipertensivo que empieza intraútero acaba en que el paciente puede enfermar crónicamente o morirse por un problema cardiovascular, por ejemplo cardíaco. Y en ese contexto, hasta en ese contexto la reducción de sal es importante, porque se ha demostrado que la incidencia acumulada de eventos cardiovasculares es menor en los hipertensos que están sometidos a reducción de sal que en los hipertensos que toman la sal que quieren. Y esa reducción es independiente de la cifra de presión arterial. Reducir la sal tiene un efecto beneficioso porque baja la presión arterial, pero al mismo tiempo porque protege específicamente los órganos diana de la hipertensión. Fíjense lo importante que es esto. Llegados a este punto, ¿qué es lo que hay que concluir? Pues que al paciente hipertenso hay que modificarle la dieta. Y si toman ustedes nota de todo lo que he dicho, entenderán conmigo que el tipo de dieta, el modelo de dieta que mejor cumple los requisitos de lo que hemos ido repasando a buena pluma, es la que se llama la dieta DASH, que tiene ya 20 años de historia. Es la dieta más certera para tratar al paciente hipertenso. Es una dieta que, recuerden lo que hemos hablado, se basa en estos tres principios. Incrementar la ingesta de frutas, verduras, lácteos bajos en grasas. Ya saben ustedes por qué. Se basa, segundo principio, en mantener la ingesta de cereales, carnes blancas, pescados, nueces, en reducir la ingesta de carnes rojas, dulces y bebidas edulcoradas con, por ejemplo, fructosa. Y además es una dieta que como cimiento y principio fundamental exige una restricción de sal. Y la restricción de sal es una restricción seria. O sea, nada un poquito menos de sal, no, es una restricción seria. Menos de 6,5 gramos de sal al día. Eso significa que el paciente hipertenso tiene que huir como alma en pena de los alimentos precocinados o de las conservas o ricos en sal. Segundo, que el hipertenso tiene que llegar a odiar el salero a la mesa. Y tercero, que quien cocine para el hipertenso tiene que cocinar con muy poquita sal. Con sal, pero muy poquita. Dato muy importante. ¿Ustedes recuerdan la gráfica que les he mostrado antes, la negra? Yo les decía, a más baja la presión arterial, más el consumo de sal, más se reduce la presión arterial. Eso es en una dieta normal. En los individuos que toman la dieta DASH, que son estos puntos, ya de partida, incluso antes de restringir la sal, la presión arterial ha bajado. O sea, esos tres principios, per se bajan la presión arterial. Si además uno añade la restricción de sal, el descenso de la presión arterial es todavía mayor. ¿Me entienden? ¿Alguien echará en falta el que estamos en el Mediterráneo y yo no he dicho nada de cosas propias de la dieta mediterránea? Es que la dieta DASH, ¿quién la propugnaron? Los estadounidenses. En el año 1999 todavía no estaban convencidos de los beneficios de distintos componentes de la dieta mediterránea. ¿Cuál debería ser la dieta del hipertenso en nuestro medio? La DASH adaptada a lo mediterráneo. O sea, la DASH que nos dijeron en el año 99 ya, más lo que hoy en día sabemos que puede beneficiar al paciente hipertenso desde el punto de vista mediterráneo. Tiene que consumir pan y féculas, tiene que incrementar el consumo de aceite de oliva e incluso el vino moderadamente. Luego se puede discutir qué es eso de vino moderadamente. Yo soy riojano, ahí me pillan. Bueno, pues con esto entenderán ustedes que al paciente de nuestra historia hay que decirle esto. Señor, es usted un paciente hipertenso, probablemente la hipertensión arterial es esencial, lo que los médicos decimos de causa desconocida, porque no podemos atribuirse a ninguna enfermedad. Ya tiene usted afectado un órgano por la exposición crónica a la hipertensión, el corazón, tiene usted cardiopatía hipertensiva. Por lo tanto, desde el punto de vista cardiovascular, sepa que usted tiene un riesgo alto. O se lo toma esto en serio, o las consecuencias las pagará usted, no yo. Así hay que decírselo. Y tomaste esto en serio, ¿qué significa? Pues que tiene usted que convertirse en una persona dispuesta a prevenir problemas en su vida. Lo cual exige que se apunte de una manera fiel a un tratamiento basado
en la práctica de ejercicio físico, en la asunción de la dieta DASH, con los componentes mediterráneos que hemos afirmado, y una dieta en la que nunca se consuman más de 6,5 gramos de sal al día, unos 100 milimoles de sal al día, nunca más. Y además, el tratamiento que yo le voy a poner. Y además, porque hay muchos pacientes que dicen, denme el tratamiento y déjenme vivir tranquilo. No. Y además, porque si no, el tratamiento no va a ser efectivo. Y lo último, ultimísimo, que es lo más importante de la charla de hoy. Eso se lo dicen ustedes al paciente. Y el paciente, pues, convence a su mujer, incluso él se cocina frutas y verduras, pero eso dura poco en la vida. Ese entusiasmo dura poco. No, al paciente hay que decirle que eso lo tiene que mantener hasta que tenga esa edad. Y a la mujer del paciente, a la madre del paciente o al entorno del paciente hay que decirle que en esa familia se van a beneficiar de la dieta antihipertensiva no solo los que ya son hipertensos, sino los que pueden ser el día de mañana. Por eso es muy importante que recuerden ustedes que los aspectos nutricionales, los aspectos dietéticos de la hipertensión son importantes para el paciente, pero son igualmente o más importantes para el entorno del paciente que todavía no es hipertenso. ¿Entienden? Por eso, esta es una escena importante. Lo que se puede hacer a un hipertenso para beneficiarle, hay que hacerlo hasta el final de sus días. Hay que vivir así, señor paciente. Y muy importante, para evitar que lleguen sus hijos o sus descendientes a esta situación, hay que empezar a hacer lo mismo aquí. A esta niñita hay que hacerle la misma dieta que al padre. Es el mejor regalo que se le puede hacer a esta niña. Bueno, yo ya he acabado. Muchas gracias por su atención.